Historia de YPF. El petróleo en Argentina históricamente significó un problema a nivel político y social. Todo comenzó con el descubrimiento del petróleo en la localidad de Comodoro Rivadavia. Hacia 1907 se empezó a perforar el suelo de la Patagonia Argentina en búsqueda de agua. El 13 de diciembre, al alcanzar los 540 metros de profundidad, se confirmó la existencia de combustible. El 14, el presidente decretó una zona de reserva de una superficie de unos 110.000 hectáreas. Se creó y reglamentó la Dirección General de Explotación de Petróleo de Comodoro Rivadavia. Además, la exploración petrolera en la zona de reserva se efectuaría por administración estatal. Se instalaron surtidores de combustible y querosén, ambos de capital extranjero. La Primera Guerra Mundial produjo un desabastecimiento de carbón. Como consecuencia, se impulsó la producción petrolera, 10 nuevos pozos y aumento de producción. Hacia 1922, Hipólito Yrigoyen estaba cerca de finalizar su presidencia, pero los problemas en la explotación del petróleo provocaron una crisis política. Como respuesta, se creó la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, YPF. Desde entonces, la industria petrolera pasó a ocupar un lugar de importancia en la economía. Finalizó el gobierno de Yrigoyen, Mosconi pasó a la dirección de YPF. Utilizó las ganancias para reinvertirlas en la producción. Inició una red de depósitos y surtidores en todo el país y educó y especializó a los obreros. En 1928, Yrigoyen asume su segunda presidencia con el eslogan de estatización de los yacimientos. La nota característica de esta presidencia fue la lucha por la nacionalización del petróleo. Pero la estatización de YPF no fue aprobada por el Senado y fue desprestigiada por los medios. En el año 1930 se realizó un golpe de Estado encabezado por Uriburu. Suponían que era apoyado por capitales extranjeros, pero no anuló las políticas anteriores. Durante la dictadura, Mosconi fue despedido y se expandió la empresa hacia Mendoza. En 1932, Justo, quien fue electo presidente, dejó YPF en manos de Ricardo Silveira. Silveira seguiría 11 años con las políticas petroleras de Mosconi. Pero el gobierno y la oposición deseaban cambiar la legislación y aprobaron un nuevo reglamento. Ese reglamento otorgó contribuciones a YPF como el control de exploración, transporte, etc. Y debería aportar al Estado el 10% de sus ganancias y un 5% a los empleados. YPF dependía entonces de las relaciones con el gobierno y el Ministerio de Agricultura. En 1935 se aprobó una ley para que el Estado pueda controlar el petróleo argentino. Con esta ley, Justo confirmó la reserva de exploración en el país por 10 años. Entonces las empresas privadas solo podían negociar contratos con las provincias. Se encontraron nuevos pozos, se ampliaron las refinerías y se crearon estaciones de servicio. En 1943, Silveira renunció a su cargo de director de YPF. A causa de la Segunda Guerra Mundial, se restringió el comercio de YPF e ingresó en emergencia energética. Tiempo después, se creó el gas de Estado y se otorgó su control a YPF. El ingeniero Canessa inició la red de gas nacional y se hizo cargo de YPF y gas del Estado. Canessa asumió a director de YPF y en un contexto en el que no podían satisfacer la demanda local. Las políticas de Perón trajeron un crecimiento del número de automóviles. Además, el aumento de salarios y la cantidad de trabajadores hizo que YPF sufriera una crisis. Era incapaz de aumentar su producción y estaba descapitalizada. Durante la segunda presidencia de Perón se sucedieron varios cambios importantes. Pero una convención constituyente derogó la constitución peronista del 49 poniendo en riesgo YPF. Como respuesta, el gobierno hizo intervenciones federales a las provincias petroleras. No se logró reactivar YPF, hubo huelgas y los incrementos se licuaron por la inflación. Se buscaba reducir la dependencia económica que generaba la importación de petróleo.
Como consecuencia, Frondizi anuncia la batalla del petróleo. La primera medida fue la reestructuración, modernización interna de YPF. Pero se priorizó el autoabastecimiento acordando con empresas extranjeras. Las áreas no incluidas en la reserva para YPF serían entregadas a empresas extranjeras. Por lo tanto, se firmaron acuerdos con ESSO y Shell. Pero al alcanzar el autoabastecimiento se suspendieron las importaciones. La presidencia de Ilia. En el año 1963, el gobierno decide anular los contratos con empresas extranjeras. En consecuencia, se les entregó una indemnización a las empresas perjudicadas. Existieron muchos sectores en contra que desconfiaban de la capacidad de la empresa local. Luego, la producción de YPF se estancaría y se triplicarían las importaciones de hidrocarburos. Las políticas durante el gobierno de la Revolución Argentina. La producción creció notablemente gracias a las políticas implantadas. Se había declarado una nueva ley de hidrocarburos. Esta ley ratificaba el dominio racional sobre los yacimientos. Además, posibilitaba concesiones al sector privado para exploración y explotación. Pero más tarde YPF entraría en crisis. Tenía problemas de refinamiento y debía vender más barato de lo que compraba. Como consecuencia, la empresa debió despedir personal. La muerte de Perón durante su tercera presidencia causó una inestabilidad política. Paralelamente, el programa económico peronista empezó a mostrar fallos. Como respuesta, se nacionalizaron las bocas de expendio, otorgando el monopolio de YPF. Tiempo después se profundizó la crisis de YPF. El proceso de reorganización nacional. Los capitales extranjeros fueron favorecidos. El sector energético estaba nuevamente en crisis. Para atraer al capital privado se mantuvo la luz de hidrocarburos y se incorporó un nuevo programa de explotación de riesgos. Las empresas asumían los costos de la explotación. YPF aumentó la producción, pero bajó los precios hasta un 50%. Presidencia de Alfonsín. Para evitar la caída, el gobierno decidió apartar nuevamente al capital privado, pero la deuda de YPF representaba un 70% de sus ingresos. Como respuesta se lanzó el Plan Olivo, que estimulaba aumentar la producción. Además, se aumentaría el precio que recibiría por su producción. En 1989, YPF fue obligado a transferir regiones reproductivas a grupos legales e internacionales. Los decretos de 1989 eliminaron toda la regulación vigente. Se ubicaron los precios de exportación y se levantaron las barreras arancelarias. También se permitió la libre construcción de refinería y estaciones. En 1991 se puso en marcha el Plan Argentino orientado a la exploración. YPF no tenía privilegios, todo el territorio pasó a licitar cada 2 meses. La venta de acciones se hizo en 1993. El Estado mantuvo el 20% y el derecho a veto sobre algunas decisiones. Aumentó la producción un 84%, pero ya había llegado a su techo. Principales empresas locales fueron vendidas a extranjeros. Situación de petróleo durante el kirchnerismo. Se crea la empresa estatal Enarsa y hay aumento de retenciones en exportaciones. Creación de leyes de regímenes promocionales. Eran para la explotación y exploración de hidrocarburos. Pero apareció una nueva crisis energética. Se debió subsidiar el consumo e importar hidrocarburos. La ley de expropiación de YPF. Se expropió el 51% de Repsol en YPF. Se ubicaron los precios de exportaciones y se levantaron las barreras arancelarias. En 1999, bajo Carlos Menem, fue privatizada y vendida Repsol, dio entrada a Petersen. El 54% de las acciones expropiadas a Repsol se repartirían entre el Estado y las provincias petroleras.